Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 10 minutos, ¿cómo les va? Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, y les agradezco mucho que nos acompañen en un nuevo episodio de Matices. Les voy a contar completamente la verdad. Hoy teníamos previsto para Matices una entrevista con la directora del Centro Nacional de Cine, doña Ana Xochitl Alarcón, porque mañana arranca, o se tenía previsto que arrancara el Festival Internacional de Cine en Costa Rica. Así es que ella ahí nos iba a dar los detalles sobre este evento. Sin embargo, hace 34 minutos nos informó que debía declinar la entrevista debido a que estaban esperando instrucciones del Ministerio de Salud al tratarse de un evento internacional. Y esto pues nos obliga a cambiar el tema de fondo de Matices. Sin embargo, hay tema de sobra de fondo para ocupar con ustedes en el programa. Simplemente lo vamos a hacer por teléfono con algunos invitados. Vamos a pasarles ahorita completa la conferencia de prensa que acaba de... Bueno, completa no, porque no nos da tiempo, porque duró más de hora y media, que ha tenido el ministro de Salud, donde ha confirmado, les adelanto, 22 casos confirmados del COVID, 16 de ellos vinculados con el médico de 54 años que se mantiene en condición delicada en un hospital en general y que no ha fallecido, como lo han señalado hoy algunos medios de comunicación que son irresponsables y poco serios. Y valga la pena recordarles que por favor se informen con las fuentes oficiales o con los medios serios, que hay varios en nuestro país. Y usted me dirá, Randall, ¿y cómo sé yo que es un medio serio? Vean, hay cosas mínimas que tiene que tener un medio de comunicación. Un director o directora, que ustedes saben quién es el director o directora, en el caso de Monumental soy yo. Tienen que tener notas firmadas por los periodistas, que son los responsables legales de lo que publican, y tienen que tener cierta antigüedad, por ejemplo, en transmitirles a ustedes, y cierta credibilidad. No puede ser que un medio haya surgido ayer, que usted no lo conozca y que se llame patitosalagua.com y que publique hoy alguna situación así. Es que un llamado para dejar de compartir información falsa y de preguntarnos siempre, de dónde viene esa información, para lograr neutralizar entonces las noticias falsas, los chismes y la especulación. Voy a arrancar con don Fabio Macís, es el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. ¿Por qué? Porque resulta que yo lo he señalado en las últimas horas, no podemos caer en la histeria de paralizar el mundo. Es decir, el COVID, y ahora lo vamos a oír en conferencia de prensa, seguramente se quedará con nosotros ya, como lo hizo la influenza en algún momento. Hay que recordar que cuando la H1N1 llegó, hubo toda una crisis porque no estábamos listos para enfrentarlo. Desarrollamos una vacuna, hoy se aplica la vacuna y se volvió un virus estacional. Es decir, que durante cierta época del año nos acompaña. El año pasado hubo más de 56 muertes en Costa Rica por H1N1. El COVID seguramente nos irá acompañando estacionalmente, y pues la humanidad tendrá que estar preparada. Pero lo que quiero decirles es que el COVID no es el Thanos de la humanidad, no es que va a matar a la mitad de la población y vamos a vivir la mitad de la población como en la película Guerra Mundial Z, y que es un virus controlable, es un virus muy enclenque, se mata solo con jabón. Imagínense, ¿dónde va a encontrar usted un virus que se mata solo con jabón? Bueno, se mata solo con jabón. La única fortaleza que tiene es que se transmite muy rápido y muy fácil, pero realmente es bastante enclenque. Así es que tenemos que ser muy cautos, porque si no, en 3 meses vamos a encontrar una vacuna contra el COVID, por ejemplo, y la mitad de la población se va a morir ya no de COVID, sino de hambre. Porque no vamos a tener trabajo, vamos a ver quebrado las empresas privadas y vamos a ver paralizado el comercio mundial. Les decía que le pedía a don Fabio Macís que nos acompañara unos instantes, es director ejecutivo de la UCAEP, porque la UCAEP está muy preocupada por el pánico que podría desatar
o que ya ha desatado esta situación. Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall. Un gusto estar con ustedes y gracias por la oportunidad. Gracias, Fabio, por acompañarnos y atender de manera tan imprevista nuestro llamado. ¿Qué le preocupa a la UCAEP? A mí me preocupa el miedo, realmente. ¿A ustedes qué les preocupa? Sí, vamos a ver. Nosotros creemos que más que preocuparnos, debemos ocuparnos. Y ocuparnos es manteniendo la calma, ¿verdad? De hecho, el día de ayer, UCAEP emitió un comunicado en el cual lo que pedimos es calma ante esta situación. Porque las medidas que se están tomando también, ¿verdad?, deben de ser prudentes para la gente. Lo decía muy bien don Álvaro Sáenz, nuestro presidente. El miedo es la madre de la desconfianza y de la incertidumbre, y sus hijos son el decrecimiento económico y el desempleo. En una situación como la que tenemos en este país, de desempleo tan alta, las medidas y los mensajes, sobre todo, que están recibiendo la gente no son los mejores. Y digamos, creo que usted mencionó ahora algo muy importante. Por supuesto que no queremos llegar al punto que mencionó de que en 2 meses podríamos tener la situación de que haya gente muriéndose de hambre. Pero sí es cierto que el no mantener la calma puede generar y está generando un pánico quizás más allá de lo necesario, ¿verdad? Los protocolos de higiene que se han divulgado por parte de las autoridades médicas, el tema de lavarse las manos, el acatar los consejos, como bien decía usted, solo el hecho de lavarse las manos ya es un tema de higiene, ayuda bastante. Sin embargo, no podemos caer en el pánico, como decía anteriormente, porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Ahora casualmente hablaba con uno de los sectores, ¿verdad?, que están dentro de la Unión de Cámaras, que tiene que ver con el sector turismo, y de momento la situación ahí no ha habido una situación de pánico, ¿verdad? Bueno, eso es positivo, pero en otros sectores sí estamos comenzando a ver reflejados de situaciones problemáticas. En el caso, por ejemplo, del sector automotriz, para todos es conocido que la Expomóvil se suspendió, y eso no es bueno para el país. Estamos tratando de dinamizar la economía. Bueno, con esto, lamentablemente, si generamos más temor, no vamos a ayudar a eso. Y no es un tema, de cómo se llama, que la economía por sí misma, no. Es un tema, una vez más, de pensar de la gente que puede perder sus empleos en una situación en la cual la gente agrave, ¿verdad?, más allá de lo necesario, una enfermedad que hay, una vez más, que prevenir, que hay que cuidarse, pero que no hay que caer en excesos. Y sobre todo, alimentados en no pocas ocasiones por noticias infundadas, tal y como lo ha señalado usted el día de hoy, con noticias que no eran ciertas, ¿verdad? Hay que ser bastante responsables a la hora de leer la información que a uno le llega para ver si efectivamente es algo correcto o no. Porque sí es cierto que de lo contrario vamos a generar un pánico innecesario en la población. Claro, de hecho, Fabio, ¿qué les ha parecido las medidas implementadas por el Ministerio de Salud? Porque realmente alguna gente las califica de tenues y flexibles. A mí realmente, en mira de los resultados, teniendo una confirmación de casos bastante certera y teniendo las cadenas epidemiológicas muy claras, yo no tendría nada que criticarle realmente a las autoridades de salud. ¿A ustedes qué les ha parecido las medidas tomadas, Fabio? Las medidas preventivas que han tomado son medidas preventivas. Sin embargo, creo que cada uno de los sectores, ¿verdad?, están valorando esas medidas que se han tomado. Hay cámaras que están valorando las diferentes situaciones que tienen en este momento, y por supuesto que posteriormente con todo gusto les podremos decir cuál es el criterio, ¿verdad? Porque digamos, sí también hay un tema de valoración, no es lo mismo para un sector, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen que ver con los temas de espectáculos públicos, ¿verdad?, que se están suspendiendo, pues ellos tienen una afectación distinta a la que puedan tener otros sectores, por ejemplo, lo que tiene que ver con cines y teatros, a los cuales no se les está suspendiendo, sino que se les está diciendo que lo que tienen es que separar los espacios
entre función y función, ¿verdad? Entonces, ahí sí estamos a la espera de recabar más información por parte de las cámaras afiliadas a UCAEP. Pero bueno, son medidas preventivas, sí, son medidas preventivas que buscan que no se expanda el virus. Efectivamente es así, pero bueno, esa valoración final sí se tiene que terminar de hacer por parte de la Unión. Fabio, justamente respecto a, más allá, digamos, de las medidas tomadas, sabemos que la economía es una cosa de emociones, es decir, si uno se siente bien, por ejemplo, o confiado de salir, de gastar, si tiene disponibilidad, es decir, es un tema de confianza. ¿Han sentido ustedes una disminución, si me lo permitís, de la confianza en los últimos días? De acuerdo a lo que se está comenzando a observar, en algunos sectores ha bajado ese nivel de confianza. Uno puede observar varias áreas del país, particularmente en San José, donde hay un menor movimiento de la gente, hay menor asistencia a zonas comerciales, y eso, una vez más, preocupa. ¿Por qué? Porque la palabra clave que nosotros hemos buscado generar a la gente es la confianza. Estamos en un momento en el cual la economía prácticamente no ha crecido, ¿verdad? O ha crecido muy poco, en el cual el desempleo está muy alto y requerimos generarle confianza, no solo a los inversionistas extranjeros, sino también a los nacionales. Y lamentablemente vemos que en este momento la situación tiende lamentablemente, a generar desconfianza con todo lo que conlleva. Fabio, respecto también al tema de la paradoja que podría resultar de que una iniciativa de ley, además impulsada por la UCAEP, que tiene que ver con teletrabajo, hoy es, digamos, la gran salida a este tema. ¿No les parece a ustedes paradójico que muchos sectores la atacaron y hoy esos sectores que atacaron el teletrabajo son los que están pidiendo a gritos el teletrabajo? Bueno, qué dicha que lo dice usted, don Randall, porque efectivamente es una paradoja enorme que Unión de Cámaras durante más de 15 años haya impulsado el teletrabajo, que la ley se haya convertido así hasta septiembre del año anterior, que el reglamento haya salido hasta diciembre del año anterior y que efectivamente ahora haya gente que eran quienes principalmente se oponían a que el teletrabajo se diera en el sector privado, ¿verdad? Porque en el sector público sí existía desde tiempo atrás, que ahora son los que lo piden. Pero bueno, el teletrabajo sin duda alguna es una posibilidad que tienen todas no todas, tienen muchas empresas, incluidas micro y pequeñas empresas, de que las personas que tengan la posibilidad de hacerlo, pudieran hacerlo. Para eso sí, pues habrá que ¿cómo se llama? Elaborar el adendum al contrato, pero es una opción el teletrabajo. Y bueno, por dicha tenemos ley, ¿verdad? Porque si no, no habría esa posibilidad que hoy en día se presenta, que insisto, es para algunos casos. No podemos aplicarlo, por ejemplo, ni al sector agropecuario o a los agricultores propiamente, ¿verdad? Ni al sector comercio en general. Se puede en algunos casos, pero no en todos. Pero hay otros que deben explorar la posibilidad de poderlo dar. Fabio, finalmente respecto al comportamiento de los mercados internacionales, hay una caída en el precio del petróleo a precios de 2016, por ejemplo, hay una caída de las bolsas mundiales. Ya lo que está fuera de nuestras manos, ¿cuánto podría repercutir, según el criterio de la UCAEP, en la economía nacional? Mire, ese es un tema que igualmente está en análisis. A Mila, que sea alguna forma de taparlo. Está en análisis, ¿verdad? Porque efectivamente la situación es compleja, desde no solo desde la caída del 2016, sino cuando el H1N1 también hubo una caída importante, que justo veníamos saliendo
o estábamos con las caídas del 2008, 2009 de las bolsas de valores y toda la situación que se dio en Estados Unidos, va a tener repercusiones, sí. Por ejemplo, es claro que lo que tiene que ver con viajes internacionales de funcionarios de empresas, ¿verdad? Eso evidentemente pues va a haber una caída, no en Costa Rica, sino a nivel mundial, porque muchos están dejando a sus ejecutivos en sus respectivos países. Vamos a ver cómo sigue avanzando este tema. Insisto, nosotros estamos pues valorando las afectaciones que puede tener, pero digamos, no es una buena noticia para un país que tiene una alta deuda pública, que se ha convertido en un país caro, esta situación que se está viviendo, incluso a nivel mundial. Es positivo que el petróleo haya bajado, pues probablemente para los consumidores eso debería haberse reflejado en el corto plazo, pero que va a haber afectaciones, sí va a haber afectaciones, y insisto, la situación puede ser más compleja de la que podríamos esperar. Te voy a agregar una pregunta, Fabio. La situación real ya es bastante compleja de manejar, pero si le sumamos las noticias falsas y el montón de especulaciones que hay, se convierte en todavía una afectación más fuerte sobre la confianza del consumidor. ¿Qué piensan ustedes de esto? Sí, mire, eso definitivamente puede convertirse en una bola de nieve negativa, evidentemente, ¿verdad? Que provoque que los consumidores compren algunos bienes que en este momento, ¿verdad?, comienzan a escasear, como el tema de gel en alcohol, ese tipo de productos, pero que en otros más bien haya un menor consumo, ¿verdad? Y eso no será bueno para absolutamente nadie. Fabio, muchas gracias por estos minutos. Don Fabio Macís, el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Randall. Gracias, Fabio, por regalarnos estos minutos, llamando a la calma y también a dos cosas. Una, a que la agenda nacional no sea monotemática del tema del COVID. Hay muchos temas que son urgentes. Ayer teníamos a la Contralora General aquí, por ejemplo, hablando de algunos de ellos, eso por un lado, y por el otro, también refiriéndose a que hay que ser muy cauto con las medidas. Por supuesto que lo primero que está es resguardar la salud de las personas, pero no podemos dispararnos al pie, exagerar estas situaciones con algunas medidas y generar una paralización económica. Ahora nos estaba poniendo Eduardo Pérez, nos ha puesto algunos ejemplos en el programa. Por ejemplo, 488 personas murieron el año pasado. ¿Saben por qué? Por accidentes de tránsito, y no había una histeria colectiva. 13 mujeres fallecieron, ¿por qué? Por femicidios, y lamentablemente no hay una histeria colectiva. Más de 50 personas fallecieron por H1N1 el año pasado. 14,000 personas en Estados Unidos fallecieron el año pasado por H1N1 y no nos generó, digamos, esta crisis de histeria que podríamos estar generando no solo en Costa Rica, en algunos países, sino vean lo que está pasando en Italia. Son las 12:28. Vamos a transmitirles a ustedes un pedacito de la conferencia de prensa que acaba de terminar en el Ministerio de Salud, donde el Ministerio da los nuevos datos. Yo les ruego que estén atentos a estos nuevos datos. Entre ellos, 22 confirmados, hay 119 casos descartados, 119 casos descartados. Los nuevos casos, la mayoría corresponden a la cadena epidemiológica del doctor de 54 años que se encuentra internado en cuidados intensivos. Y habla, porque además, y aquí yo quiero ser muy responsable y contarles esto, algunos medios de comunicación tenemos, por supuesto, las identidades de las personas afectadas, pero es inconstitucional darlas a conocer. A diferencia de la UPAD, nosotros entendemos que los datos sensibles y de salud de la gente son absolutamente privados. Pero hoy una persona voluntariamente dio a conocer que ella es una de las que padece el COVID, que está embarazada con 17 semanas, y el Ministerio de Salud, a través de la Organización Mundial de la Salud, ha reiterado que no hay un peligro más alto, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, como sí ocurre con H1N1, que no hay transmisión al feto de la enfermedad y que la afectación
a los menores de edad realmente es muy leve, incluso el poder de contagio es más leve que en los adultos. Vamos a escuchar una partecita de don Daniel Salas, el ministro de Salud, brindando conferencia de prensa hace algunos minutos. Todos, el gobierno, la población, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, municipalidades, todos debemos contribuir para proteger a la población más vulnerable ante el COVID-19. ¿Qué significa en realidad que tengamos una declaratoria de pandemia? La declaratoria de pandemia más bien lo que viene es afirmar el comportamiento que ya hemos visualizado con este virus en todo el mundo y que se ha ido propagando país por país. Ya lo hemos indicado, es un virus que se transmite de una forma muy fácil. Es la forma incluso más fácil de transmisión de cualquier microorganismo a través de las gotitas de saliva que van en a tos o el estornudo. Y eso lo hemos indicado, esto va a llegar a todos los confines del planeta. Era cuestión de tiempo. Tenemos que ser muy responsables en esto, de entender que esto se convierte prácticamente en cuestión de unos meses en un virus estacional como el virus de la influenza, como los otros virus estacionales que ya circulan en nuestro país y que pueden provocarnos de vez en cuando resfríos. Recordar que es un virus que en el más del 80% de la población lo que provoca es un cuadro como de una gripe leve. La gente se recupera sin necesidad de ninguna intervención médica y que sí existe, sobre todo la población, y por eso vuelvo a llamar la población vulnerable, la población con factores de riesgo, que lo hemos indicado, pero lo repetimos porque tenemos que ser enfáticos, que esa es la población que tenemos que volcarnos a proteger más y que ocupamos que todos participemos en esto, porque no se vale solamente dejar a esa población sola y que ellos se protejan. Las personas con diabetes mellitus, con presión alta, con cáncer u otros problemas del sistema inmunológico, con problemas pulmonares crónicos como el asma, como personas que tienen problemas circulatorios crónicos o cardíacos crónicos, y los adultos mayores son los que tenemos que volcarnos a proteger. Reitero que los niños no están dentro del grupo vulnerable. Ya hay estudios importantes que indican que ellos o enferman muy levemente o incluso no enferman del todo. Eso también es importante indicarlo porque al no enfermar gravemente o incluso no enfermar del todo, lo que indica es que la carga de virus en sus organismos es baja, e incluso ya hay justamente estudios que están indicando que la capacidad de los niños de transmitirlo a los adultos no es tan relevante. No es que no es posible, pero no es tan relevante. Vamos a indicar que a la fecha se contabilizan ya 22 casos confirmados por COVID-19 en nuestro país. Se han descartado un total de 118. Todos los días estamos haciendo nuevos análisis en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia en Inciensa para confirmar o descartar más casos, pero en este momento no vamos a estar puntualizando, especificando cuántos sospechosos, porque en realidad la clasificación de sospechosos ya está pasando un poco más a un segundo plano, en el sentido que lo que más nos importa es centrarnos en las personas que se van confirmando y que sabemos que de todos modos hay un mecanismo epidemiológico que se activa desde que tenemos un caso sospechoso, pero esto se va a ir cada vez transmitiendo más en el resto del país. Lo que tenemos que hacer es que no se transmita de forma masiva, de forma intensiva en las siguientes semanas. Tenemos que lograr lo que ya hemos hablado, la mitigación que hemos estado planteando desde hace ya varias semanas y que por eso es que estamos suspendiendo las actividades de concentración masiva. Ocupamos que esto se consolide con el aporte de cada uno de ustedes en el sentido del lavado de manos, de no tocarse la cara si no nos hemos lavado las manos, especialmente cuando estamos en la vía pública, del protocolo de tos y estornudo. Nadie tiene que estar yendo a ningún centro educativo, a ningún centro de trabajo, a ningún centro de esparcimiento si tiene síntomas de tos o de fiebre. No tienen que ir, por favor, eso es importantísimo. Las personas que tienen factores de riesgo, que ya los hemos mencionado, no deberían estar saliendo de sus casas hasta donde puedan, mientras el virus empieza justamente a circular y a disminuir eventualmente su transmisión.
porque esas son las personas que pueden enfermar gravemente. No todas van a enfermar gravemente, también es importante indicarlo, no todas las personas con factores de riesgo que se vayan a infectar van a enfermar gravemente. Es un porcentaje también de esa población que tiene más susceptibilidad a enfermar gravemente. Los datos que hemos desglosado hasta el momento nos indican que tenemos entonces 22 confirmados en un rango de edad que va desde los 10 a los 73 años. Se trata de 14 mujeres y 8 hombres, 19 son costarricenses, 3 son extranjeros. Se registran casos positivos en San José, en Heredia, en Guanacaste y en Alajuela. Tenemos 18 adultos, 2 adultos mayores entonces y 2 menores. Hay 16 de estos casos confirmados que corresponden con el paciente internado. Ya el doctor Macaya que está en condición delicada, el doctor Macaya va a especificar un poquito más esto y las medidas que se han tomado dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social con respecto a esto. Y reitero, esto es un virus pandémico, ya lo veíamos venir justamente por las características que tenía, por la fácil transmisión, por la expansión, ¿verdad? La expansión en todo el mundo, y cada vez ya los poquitos países que van quedando van a reportar casos en los siguientes días. Estar preparados, que eso se va a convertir en un virus estacional de transmisión de persona a persona. No podemos hacer ya nada para contener esa transmisión en el sentido de detenerla absolutamente, pero sí podemos hacer muchísimo, y eso es lo que ocupamos, que nos colaboren para que la gente que está con factores de riesgo no vaya a sufrir la enfermedad, y si la sufre, que podamos tener los servicios de salud disponibles para atenderlos adecuadamente en el caso de que enfermen gravemente. Pero vuelvo a reiterar, un virus que en la mayoría de los casos va a ser un virus leve, que se cura automáticamente y no ocupa ninguna medida especial por parte de salud. Sí. Seguidamente, el señor Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, muy buenas tardes. Como hemos dicho anteriormente, la Caja va a ir evolucionando en cómo se adapta para atender la realidad del país en cuanto al contagio por este coronavirus. El hecho de que hay un cohorte de pacientes ya confirmados de 17, incluido el que está delicado en uno de los centros de la Caja, demuestra lo contagioso que puede ser este virus. De los 22 casos ya confirmados, 17 están relacionados. Y esto nos lleva a extremar medidas de protección, tanto dentro de la Caja como obviamente afuera. De esos 17, no todos son funcionarios de la Caja, hay personal o personas que están en ese cohorte relacionados, que son familiares, etc. Pero bueno, como medidas que ha ido implementando la Caja, hoy la Junta Directiva de la Caja sesionó de forma extraordinaria para habilitar una nueva modalidad de incapacidad, que es la incapacidad de un caso sospechoso, asintomático, que puede ser una persona que por su historial de viaje, etcétera, una serie de criterios llevan a una orden sanitaria del Ministerio de Salud a aislar a esa persona que cuente con una incapacidad costeado por la Caja, o por un cuidador de una persona que tenga que estar aislada en su vivienda. Entonces hay una nueva modalidad que se acaba de aprobar esta mañana para poder cubrir con estas incapacidades esos casos aislados, asintomáticos, relacionados a la situación actual con el COVID-19. Hemos estado reduciendo la rotación de personal entre centros de salud, ¿verdad? Que sea a lo mínimo. También estamos limitando la docencia en los hospitales de la Caja a solo los residentes e internos universitarios. Hay una gran cantidad de estudiantes que hacen sus prácticas dentro de la institución, pero la gran mayoría se van a tener que reprogramar para fechas futuras, y estamos limitando esa docencia solo a los residentes e internos universitarios. En cuanto a la situación en el hospital de Alajuela, las medidas que ya se habían anunciado y que terminaban hoy
hoy se están extendiendo hasta el lunes. El lunes volvemos a tomar nota de cómo está la situación. Esto es el cierre de consulta externa en ese centro, en el Hospital de Alajuela. Y lo que son ciertos servicios, como por ejemplo gineco-obstetricia, se van a atender en red, que es el Hospital México, el Hospital de San Ramón, el Hospital de Grecia y el Hospital de Heredia. Entonces, esas medidas continúan hasta el lunes y ahí vamos a evaluar cómo está la situación de aquí a ese momento. También vamos a estarle girando directrices a todos los directores de hospitales para que vayan habilitando camas para tener una capacidad disponible por si se presentan casos que requieren de hospitalización. Esto lo hemos anunciado en el pasado, que es una posibilidad, y ahora vamos a comenzar a ejecutarlo. La disponibilidad de camas se puede crear mediante la reprogramación de lo que es electivo, ¿verdad? Lo que es programable, no lo que son emergencias. Más o menos el 60% de las camas en un hospital están ocupadas por personas que entraron por emergencias, por una emergencia real, y 40% son procedimientos electivos, que son programables. Eso es lo que vamos a comenzar a reprogramar para crear capacidad hospitalaria por si se necesita en la red de la caja. Seguidamente, la doctora María Dolores Pérez, representante de OPS-OMS. Muy buenas tardes. Es importante que la población sepa que esta declaración de pandemia no quiere decir ni que el virus tiene mayor letalidad de lo que tenía antes, ni que tiene mayor gravedad. Esto lo que significa es que es una forma de poner alerta a los países, tanto a los que tienen ya casos como a los que no tienen casos, para que extremen sus medidas, intensifiquen las medidas que están haciendo y las estrategias para disminuir la propagación del virus, ¿verdad? Que los países activen sus mecanismos de emergencia, como ya lo está haciendo Costa Rica, que a través del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud y con otros ministerios y la Comisión, sobre todo Nacional de Emergencia, coordinándolo. Es súper importante que los países extremen las medidas de lo que es la búsqueda intensiva del virus, el diagnóstico a tiempo del virus, el aislamiento y romper esta cadena de transmisión al máximo posible, el tratamiento adecuado para los pacientes que lo ameriten y sobre todo lo que ha dicho nuestro director general esta mañana, el doctor Tedros, es sumamente importante la salud de la población. La salud de la población que incluye, por supuesto, la salud de los trabajadores de salud, el afectar lo menos posible en el sentido económico a los países y sobre todo el respeto a los derechos humanos de las personas que están contagiadas con este virus, y eso es sumamente importante. Seguidamente le damos la palabra al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo quiero hacer un llamado a 3 elementos que el doctor Tedros hoy mencionó y que la doctora también ha referido. Uno es que la situación de pandemia no cambia la evaluación de la OMS, y fue lo que la doctora mencionó. Y lo que más quiero destacar es que dice, no cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían de hacer, y es lo que estamos haciendo. Activamos el sistema de emergencias, que también fue un mensaje muy fuerte que dio el doctor Tedros, articulamos las instituciones y junto a salud, a las instituciones más fuertes del sector salud, tanto en la rectoría como en la prestación de los servicios,
Estamos trabajando con el conjunto de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en los aspectos de continuidad operativa. Tenemos un equipo de trabajo que está evaluando la continuidad de los servicios y las medidas que se están tomando ahí. Tenemos un equipo que está viendo los temas de seguridad, incluido todos los temas de las medidas que tienen que implementarse orgánicamente en las cárceles, en los centros de trabajo y en la prestación de los servicios. Tenemos un equipo de trabajo también que está viendo el tema de agua. Recordemos que estamos en la estación seca y también venimos desde meses atrás con una condición de déficit hídrico, lo cual ha obligado a la IA a racionar y administrar adecuadamente el recurso para que toda la población pueda tener acceso. En este sentido, también estamos priorizando con educación y con el Ministerio de Justicia para que mediante recursos de primer impacto podamos desde la Comisión de Emergencia poder suplir algunas necesidades básicas en apoyo a AIA para abastecer estos sitios, de modo que AIA también se pueda dedicar a la atención de las comunidades. Y también pues mantenemos un seguimiento permanente sobre la evolución, atendiendo las indicaciones de salud, y lo más importante mencionar es que mantenemos esta condición de alerta que nos permite trabajar muy fuertemente en las medidas de mitigación de todas las instituciones. Finalmente, retomar las palabras del doctor Salas en términos de la condición del virus y de cómo todos y todas debemos ir trabajando en ese proceso de adaptación, y cómo las medidas que tomemos nosotros de prevención en nuestros hogares, en las escuelas, en nuestros trabajos, es lo que realmente va a marcar la diferencia en términos de cómo se comporte el virus en nuestro país. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a abrir un espacio para consultas, por favor en orden. Iniciamos con Repretel, seguidamente Colombia, después Sergio de la Extra y Tracy de la Extra, después Irene, Richard, La Teja, y ahí vamos. Tere hoy. Buenas tardes. Bien, de esta forma entonces vamos. Son las 2:45, ahí teníamos la conferencia de prensa que ha brindado el ministro de Salud y diversas autoridades respecto a algunos temas sobre los que hay que llamar la atención. Que por cierto, los invito a quedarse en la transmisión. Ahorita en cuestión de minutos tendremos a la exministra de Salud, doña María Luisa Ávila, explicándonos qué es una pandemia que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud esta mañana, y qué efectos tiene realmente desde el punto de vista científico. Recordemos que a doña María Luisa le tocó una de las medidas más fuertes en la historia de nuestro país sanitarias, que es justamente la suspensión de la romería. Así es que a las 3 de la tarde nos acompañará la doctora María Luisa Ávila. Mientras tanto, haciendo un repaso de cosas importantes que se han señalado en las últimas horas, son 22 casos confirmados los que se encuentran en nuestro país. 119 casos sospechosos han sido completamente descartados. Los nuevos casos todos están relacionados en la cadena epidemiológica del médico de 54 años que está está internado en el hospital, bueno, no puedo decir el hospital, algunos medios de comunicación lo dan por hecho, pero yo no puedo señalar el hospital porque se trata de una situación particular de datos sensibles que tienen que ver justamente con la privacidad de las personas. Pero además hay que entender que cuando se dice contacto del hombre, no es que él los contactó directamente. Les voy a poner el ejemplo. Digamos, el señor atendió a una maestra de desamparados. A esa maestra él la contagió. Esa maestra contagió a la vez a su esposo y a 2 hijos, y eso se llama una cadena epidemiológica, y eso es el entendido de que el Ministerio de Salud diga que es contacto del hombre de 54 años. Entre otras cosas, hay escuelas cerradas ya. De hecho, me acompaña en ese momento en la cabina, insisto, y ahorita va a estar María Luisa Ávila con nosotros. Me acompaña en la cabina Febe Cruz, que es la jefa de información de Noticia Monumental. Febe, porque también hay escuelas cerradas y colegios. Saludos, don Randall, buenas tardes para usted y los oyentes de la radio de Costa Rica a esta hora ya de la tarde. Así es, ahí escuchábamos parte de la declaración, una conferencia larguísima, casi 2 horas de conferencia de prensa que dieron las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19 en Costa Rica. Lo decía usted en el repaso, a la fecha se contabilizan 22 casos confirmados y 118 descartados. Se ha ampliado sí la lista.
de colegios y escuelas que se mantienen cerrados por casos, ya sea directos confirmados o de cercanía con casos de COVID-19. ¿Cuáles son estos centros donde hay ya órdenes sanitarias? Porque recordemos, y la gente ha preguntado mucho sobre esto, don Randall, no es el MEP la institución que decide si se cierran o no se cierran colegios y escuelas. Mucha gente dice, bueno, por menos se han cerrado otras instituciones. Bueno, es el Ministerio de Salud el ente que emite órdenes sanitarias y solamente ha emitido órdenes en la Escuela San Felipe de Alajuelita. Esa es nueva. Esa es nueva, así es. La Escuela República de Panamá de Desamparados, ojo, otro centro educativo de desamparados, y el Colegio San Francis de Moravia, los cuales se suman a los cierres que ya teníamos en la Escuela Reverendo Francisco Smith, esto en Desamparados, en el Liceo Monseñor Rubén Odio y en el Liceo Nocturno de Desamparados, que utiliza estas mismas instalaciones, el CTP, el Colegio Técnico Profesional Máximo Quesada, y también la Escuela Blue Bailey junto al Colegio Lincoln, que lo cerró un par de días, ¿verdad? Esto desde el colegio, esperando hacer un trabajo de limpieza profunda, en los centros. Pero, por ejemplo, el Colegio Lincoln lo que informó es que aisló a los estudiantes que participaron en la fiesta donde estaba este señor confirmado con el COVID-19, y también le informó eso a la población estudiantil. Súmele que la Universidad de Costa Rica informó en las últimas horas también que se suspenden las clases presenciales, se van a hacer de manera virtual, por lo menos por ahora, por la situación que también se está viviendo. Y también para la gente que insiste en que por qué no se han cerrado escuelas y colegios, bueno, según el detalle que brindó el Ministerio de Salud en conferencia de prensa, los menores de 18 años, los datos de la Organización Mundial de la Salud evidencian que hay una muy baja incidencia en menores de 18 años, solo el 2.4% de los confirmados son menores de edad. Por eso entonces no ha tomado una decisión drástica en este aspecto el Ministerio de Salud, cerrando todas las escuelas y colegios del país. Y además el ministro dijo algo muy interesante, dijo que ya se están haciendo estudios a nivel mundial de que incluso la potenciación del contagio es menor en, valga la redundancia, en menores de edad. Dice Orlando Cruz, claro que el MEP tiene la potestad de suspender el curso lectivo, sí la tiene, pero en esto la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, ha señalado que se someterán a las órdenes del Ministerio de Salud. De hecho, las escuelas y colegios cerrados, de los que Fede nos ha dado el apunte hace unos minutos, tienen orden sanitaria de cierre, es decir, hay una orden del Ministerio de Salud por este caso. Y yo les insisto en que, y creo que digamos es el discurso de fondo también que tiene el Ministerio de Salud, irá tomando las medidas necesarias sin caer en la histeria que nos haga paralizar el país. Hay gente que dice, por ejemplo, ¿por qué no se cierra el aeropuerto? Porque ¿de qué depende la economía nacional? Así es. Del turismo directamente, ¿verdad? Y además no es una situación caótica la que se está viviendo. En unos minutos doña María Luisa Ávila, la exministra de Salud, nos acompañará para hablar sobre las consecuencias que tiene que una epidemia de este tipo sea declarado pandemia, que no es la primera en los últimos años. H1N1 fue declarada pandemia también, por supuesto. Y que esto no significa, hoy lo explicó también la doctora María Dolores Pérez, representante en Costa Rica de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que ella decía, esta declaración de pandemia no quiere decir que el virus tenga mayor letalidad ni gravedad, sino más bien es para alertar a los países a que implementen acciones y estrategias para disminuir la propagación, porque decía también la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, no es el hecho de Costa Rica, no es el caso, pero hay países, don Randall, y a los amigos oyentes, donde no se están tomando ninguna acción. No. Aquí en Costa Rica, y yo creo que se ha resaltado mucho en las últimas horas, en muchos comentarios que se han publicado, gracias que tenemos a la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, con la labor que están haciendo todos los días informándonos. Esto no pasa en todos los países, que haya una actualización todos los días, donde tengan ese seguimiento de los casos para decir tal persona contagió a este número de pacientes. No está pasando en muchos países del mundo, donde incluso tienen sistemas de salud precarios que no pueden dar la atención que necesitan los pacientes en este momento, y por eso dice la Organización Mundial de la Salud, mejor
declararlo pandemia para ver si estos gobiernos se despiertan y se dan cuenta alrededor del mundo de lo que está pasando. Y vea que incluso hay enormes críticas a 3 países en lo particular. En China, ¿verdad? Que una de los retos respecto a la pandemia del COVID es que surgiera en China, ¿verdad? Que es un país donde no se mueve absolutamente nada si no se revisa políticamente. Ese es uno de los problemas. Es un país con un alto nivel de secretismo. Pero los otros países a los que a veces alabamos por sus medidas, como Italia, por ejemplo, que ha cerrado completamente sus fronteras, uno podría resumir la crítica a una frase muy tica: ¿ya para qué? En el sentido de que, a diferencia de Costa Rica, Italia no logró contener el virus cuando ingresó, sino que cuando se dio cuenta que sus ciudadanos estaban afectados, ya se había literalmente regado el virus por la región de Lombardía, y después ya no pudieron contenerlo porque había mucha gente. Incluso el detalle de que ayer existieran 179 pacientes sospechosos es una muy buena noticia. Entiéndanme por qué. Porque significa que el Ministerio de Salud contactó a cada persona de la cadena del médico de 54 años, lo identificó como lo sospechoso y por lo tanto lo aisló. Así es. ¿Verdad? Y entonces era una buena noticia. Vean que hoy se ha disparado la cantidad de casos descartados de 58 que teníamos ayer a 119. Bueno, y la riqueza de la radio es que la información surge al minuto. Le tengo una información de última hora. Cuénteme. A usted y al oyente monumental, porque la Embajada y el Consulado de Costa Rica en Italia, en coordinación con la sede central de la Cancillería, han activado el protocolo Don Randall para asistir a 14 costarricenses cuyos vuelos han sido cancelados o trasladados para el próximo mes de abril. La República Italiana anunció el lunes, recordemos que lo hizo el primer ministro italiano, que como medida de contención ante el COVID-19 se declaró a todo el país como una zona protegida, ante lo cual los movimientos de ingreso y salida en Italia en este momento están restringidos. Tanto el embajador de Costa Rica, don Ronald Flores Vega, como el ministro consejero y cónsul general o la ministra consejera Giovanna Valverde y el embajador ante el Vaticano Federico Zamora informaron que 4 costarricenses comunicaron que sus vuelos fueron cancelados, en tanto a otros 10 sus viajes les fueron reprogramados para abril próximo a raíz de las decisiones de las líneas aéreas por el coronavirus. Así que es la situación que están viviendo 14 costarricenses con la entrada y salida a Italia, porque ya lo habían anunciado Italia. Y de hecho, para la gente que nos estaba preguntando en redes sociales, sí, ustedes que saben tanto, entonces ¿por qué en los países vecinos no hay casos? Bueno, la explicación tiene varios niveles, realmente. Hablemos de 2 países cercanos a nosotros en América Latina que no tienen casos de COVID reportados: Venezuela y Nicaragua. Los dos tienen un sistema de salud absolutamente precario. O sea, es decir, en Venezuela no hay ni siquiera papel higiénico como para que haya pruebas para determinar el COVID. Resulta indudablemente altamente sospechoso que países con sistemas de salud tan flojos y tan laxos como Venezuela y Nicaragua no tengan ningún caso. Hay algunos otros, vean a Panamá. Hasta ayer todos andábamos por la calle diciendo: qué raro, el ginecólogo costarricense se infectó en Panamá y Panamá no tiene casos, y sueltan el comunicado de prensa de un solo golpe diciendo hay un muerto y hay 8 casos. Y usted dice, ¿pero dónde? Bueno, porque realmente, Febe, yo creo que si hay alguien que ha salido fortalecido a nivel de comunicación durante los últimos días es justamente el ministro de Salud, don Daniel Salas, que ha encabezado además los temas de darle al país un seguimiento completo. No es común, insisto, no es común que un país le informe a su población que hay tantas personas contagiadas y que hay tantos contactos de esas personas que están declarados sospechosos. E insisto en este punto, porque era importante señalarlos como sospechosos, porque eso los aísla. Apenas usted determina un caso que es sospechoso, los aísla y para el contagio. Costa Rica está ante un reto complicado y es no permitir la explosión del contagio. Así es. Evidentemente el COVID se va a mantener entre nosotros. Etapa de contención, le llaman las autoridades sanitarias. El COVID se va a mantener entre nosotros, eso es innegable. Y muchos de nosotros vamos a tener COVID, como alguna vez hemos tenido influenza, por ejemplo. Pero lo importante es que no haya un estallido de casos y se mantiene absolutamente vigente. Para la gente que nos está preguntando que si el médico infectado que está en cuidados intensivos ha fallecido, no. Realmente, y muy lamentablemente para su familia, hay medios de comunicación que lo han dado por muerto durante varias veces, incluso en el día.
información oficial es que no, se mantiene en cuidados intensivos y los medios de comunicación serios tenemos que ser muy prudentes respecto, por supuesto, Febe, a este tema. ¿Qué se sabe de Nicaragua? No ha reportado nada, pero el sistema es absolutamente precario allá en Nicaragua. Don Randall, qué complicado, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos ante tanta noticia falsa? Ya lo han demostrado estudios de que la situación, cuando se divulga una noticia falsa, usted la puede desmentir, pero jamás va a tener el impacto. Yo no sé si a usted le han llegado, y hablemoslo así muy, muy popular, en los chats, en los grupos de amigos, la gente, uy, vieron, se murió el doctor. Y ya es una verdad, para muchos, completa. Y no hay cambio. Bueno, no se ha muerto el doctor, que está grave, de 54 años. Así que para la gente que antes de compartir alguna información verifique, por lo menos se meta al Ministerio de Salud, ¿verdad? Claro. Porque hoy, por ejemplo, la conferencia estaría abriendo con eso, ¿verdad? De que hay una víctima mortal en Costa Rica, y no es así. Así que para que no estemos compartiendo información falsa. De hecho, también hay un anuncio importante que ha hecho el Instituto Nacional de Seguros. Adelante usted. Que dice el INS, cómo se van generando informaciones minuto a minuto, que debido a la alerta nacional por el COVID en el país y tras la declaratoria de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Seguros informa que ante la sospecha razonable de que un trabajador fuera contagiado por este virus por causa o a consecuencia de su trabajo, el patrono podrá enviar de inmediato el aviso de accidente y enfermedad laboral. Ojo con esto. Esta notificación se podrá realizar desde el sistema RT virtual y en casos excepcionales podrá remitir la boleta a los centros de salud de la red de servicios de salud del INS para la valoración respectiva en cuanto a su eventual amparabilidad como riesgo del trabajo. Sí, eso es muy importante para las personas que se han incapacitado médicamente alguna vez en la vida. Hoy no estaba muy claro hasta hoy qué pasaba con los pacientes aislados que no tenían síntomas, es decir, los pacientes sospechosos, porque las incapacidades están hechas para la gente enferma, es decir, que si usted no tenía enfermedad, entonces no podían incapacitarlo. Hoy se ha generado una directriz de la Caja Costarricense de Seguro Social que se les pagará la incapacidad a las personas aisladas sin síntomas. Lo que pasa es que cuando a usted le pagan la incapacidad, le pagan un porcentaje de su salario, excepto cuando es un accidente laboral, y eso es lo valioso del aviso que está haciendo el Instituto Nacional de Seguros de que se va a tomar como riesgo del trabajo. Eso permite, digamos, que sea mayor y que usted no tenga que preocuparse de decir, uy, no, mejor no digo nada, porque resulta que si digo, entonces estoy tan apretado con el salario que me rebajan una parte. El INS y el seguro del trabajador permite justamente revertir este tema. Y a la gente que nos ha preguntado a dónde aíslan a la gente sospechosa, en sus casas es donde se aísla, porque es más peligroso llevarlos, por supuesto, a un centro médico, pero sobre todo si hay gente que no tiene síntomas, Febe, y que simplemente son casos sospechosos, entonces lo correcto es decirles, señores, quédense en la casa y hasta que se descarte que ustedes tengan el virus. Bueno, ahí de hecho nos contaba don Marco durante esta semana, ¿verdad?, del experto en Derecho Laboral, que si usted no notifica a su patrono, a la empresa donde usted trabaja, de que tiene algún síntoma del COVID-19, pues entonces podría acarrear alguna sanción, incluso el despido. Esto es parte de la información que se ha generado hoy durante la mañana y tarde, con las actualizaciones que estará brindando el Ministerio de Salud. Les decía, somos un país privilegiado que nos informan a diario, ¿verdad? No hay secretismos sobre la situación del COVID-19, así que estamos muy pendientes, por supuesto, a todas las actualizaciones. Don Randall, creo que tiene a deber un par de cortes, ¿verdad? Sí. Para poder sí, lo que pasa es que está viendo la cantidad de gente que está con nosotros. Está muy la gente, qué montón de cosas y consultas tan válidas y tan inteligentes, y que a veces tal vez a nosotros los periodistas nos están planteando. Excelente. Claro, sí, muchas gracias. Pero para evitar justamente que se nos fuguen en el corte comercial, usted me haría el favor. Yo voy a ir a hacerle mandar por WhatsApp. Ah, bueno, sí, está bien. Es que le acabo de mandar por WhatsApp. Es un secreto. No es un secreto. Le acabo de mandar por WhatsApp. Permiso, don Randall, voy a ir a ayudarlo con esto. Saludo militar. Codo con codo. Codo con codo. Permiso a todos. Feliz tarde y sigan entonces en sintonía. Ahí ya les vamos a comentar de qué se trata. Gracias, Febe.
de hecho se los voy a contar de una vez, es que va a estar con nosotros María Luisa Ávila, la exministra de Salud, y le estaba pidiendo a Febe que por favor me generara el contacto en la cabina monumental. Así es que yo tenía la posibilidad de hacer una pausa y volver con doña María Luisa, pero para no tentarlos a que se vayan de escuchar matices, mejor lo hacemos de una vez. Y si la doctora ya está disponible y entramos entonces con ella analizando este tema. Yo quiero recordar, y me parece muy, muy, muy relevante en este instante, las características propias del COVID y las medidas de prevención. Lavarse las manos, no tocarse la cara, si usted tiene síntomas respiratorios, no acudir a eventos masivos y por supuesto no saludar ni de abrazo, ni de mano, ni de beso. Eso es lo mínimo. ¿Por dónde se mete el COVID al cuerpo de uno? Bueno, se mete por la nariz, por la boca y por los ojos. Así es que ese es el cuidado que tenemos que externar. Ya está con nosotros la doctora María Luisa Ávila, que yo les recordaba, porque la he leído en redes sociales con las opiniones de este tema, que a doña María Luisa le correspondió en algún momento reciente, cuando era ministra, una de las decisiones más fuertes en materia de salud pública, que fue la suspensión de la romería. Sin embargo, doña María Luisa, igual que nosotros, igual que el gobierno de la República, me parece también en las últimas horas, ha sido muy prudente en no generar medidas más fuertes de las que realmente necesita una pandemia de este tipo, que finalmente terminará conviviendo con nosotros, como hoy lo hace, por ejemplo, el H1N1. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Un gusto, Randall, saludos cordiales para todos. Igualmente, doctora, yo quisiera empezar porque usted nos explicara, por favor, cuál es su posición respecto, como una experta por supuesto, respecto a las medidas que se han tomado en Costa Rica y a quienes las califican muy laxas relacionadas con otras que se han tomado en el mundo, doctora. Sí, bueno, primero decir que me parece impecable el seguimiento epidemiológico creado el Ministerio a los casos. Hay cadenas de transmisión bien identificadas, lo cual es de enorme valor en la salud pública, y han venido tomando acciones pues muy relacionadas con el momento epidemiológico que se vive. Así es que creo que están haciendo una muy buena labor. No es el momento de tomar medidas terriblemente extremas, porque el virus de la influenza, que fue en el 2009, no hace ya bastantes años, ya hace 11 años, era un virus totalmente diferente que afectaba a todos los grupos de edad. Con coronavirus estamos ante un virus muy adaptado al ser humano, con baja mortalidad afortunadamente, y que afecta a grupos muy específicos de edad. Doctora, hace un rato decía yo que a mí me parecía, y sonará una contradicción, pero ya me voy a explicar, muy positivo que ayer existieran 179 casos sospechosos, porque me parecía que una vez que ayer el Ministerio de Salud nos confirmaba 13 casos confirmados, lo que me parecía que estaban haciendo era identificar absolutamente todos los contactos, particularmente, por ejemplo, este médico que está en condición delicada, identificarlos a todos, al calificarlos de sospechosos, le generan un aislamiento e intentan cortar el contagio. Tanto que hoy hay ya 119 casos descartados por completo y hay 22 confirmados. Es decir, me pareció una medida muy adecuada de salud pública calificar sus contactos como personas sospechosas, doctora. Sí, correcto. Es precisamente como mencionaba, han hecho un seguimiento muy bueno de las cadenas de transmisión. Eso ha impedido que el virus se disemine más, porque han logrado identificar a la gente, han puesto en cuarentena a los que así lo necesitaban, y por supuesto que eso es una muestra de que nosotros tenemos un muy buen sistema de vigilancia, porque yo lo he dicho en algunas ocasiones, cuando uno no tiene sospechosos en una situación de estas, es cuando es sospechoso, porque no hay nadie que esté pensando en la circulación del virus y en los eventuales enfermos. ¿Qué es lo que está pasando, si me permite, en otros países de América Latina? Alguien nos cuestionaba hace unos minutos, uy sí, Randall, ustedes que saben tanto, ¿y por qué no dicen que Venezuela no tiene, que Nicaragua no tiene, por ejemplo? Bueno, que tienen mediocres sistemas de salud. En el caso de Venezuela no tienen ni papel higiénico. Yo me pregunto cómo irán a identificar el tema del COVID. Me parece altamente sospechoso, concuerdo con usted, que no tengan casos sospechosos, doctora. Sí, exactamente. Nicaragua debe tener casos, Venezuela también, porque ya hay muchos países que lo han reportado. Y si usted nota, los países que reportan son aquellos países que tienen mejores sistemas, que incluso desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico son países
de mayor desarrollo. Los países muy pobres, con sistemas de salud muy débiles, no han identificado casos. Y la misma Organización Mundial de la Salud lo dijo. Dependiendo de la robustez del sistema de salud, cada país se va a comportar diferente. Y eso pues es una realidad. Doctora, también quería consultarle respecto a los aspectos técnicos. Hoy la Organización Mundial de la Salud cambió la palabra epidemia por la palabra pandemia, pero cuando yo leía las declaraciones de su director, decía, ojo, es que no habíamos querido utilizar esta palabra porque hay que utilizarla con mucho cuidado porque podría malentenderse. Doctora, ¿qué es una pandemia? Y que además, aunque suene a Guerra Mundial Z, no es nueva para la humanidad, doctora. Correcto, de hecho, creo que solo la OMS no decía que era pandemia porque todos los demás estamos claros que ya lo era. Porque pandemia es un término muy técnico. Lo que significa es la circulación de un nuevo virus en diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud y ya todas las regiones han reportado aunque sea un caso, entonces ya eso por definición es una pandemia. Doctora, ¿la pandemia tiene que ver con la agresividad o con la mortalidad de este virus? Sobre todo con la diseminación, porque anteriormente las pandemias han sido pandemias de influenza, de un virus que si bien es cierto, es nuevo cuando se da la pandemia, es un virus que ya más o menos conocemos y ya hemos tenido pandemias anteriores. En cambio, esta es la primera vez que el mundo se enfrenta a una pandemia de coronavirus, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo que significa es presencia de un nuevo virus que no necesariamente es el más letal, como en el caso de COVID-19, pero que este más bien es un virus muy adaptado al ser humano, lo cual es malo porque produce muchos casos, lo cual es bueno porque mata menos. Entonces ya es un virus que está circulando muy adaptado y que sí nos puede producir muchos casos. Doctora, yo he utilizado esta frase varias veces en las últimas horas. He dicho que es un virus muy enclenque, y cuando me refiero a enclenque es que es rapidísimo, porque se contagian bastante rápido, pero se elimina con agua y con jabón, doctora. Bueno, como la gran mayoría de los virus, uno de los problemas que ha tenido la humanidad es falta de agua adecuada para consumo humano. Lo hemos visto con otras enfermedades, como por ejemplo el cólera en Haití o en algunos otros sitios. Y desde hace muchos años, el doctor William Osler, que era un médico canadiense de mucho prestigio, decía que agua, jabón y sentido común son los mejores desinfectantes. Doctora, le cuento, porque la información sigue surgiendo de minuto a minuto, que el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua acaba de revelar que 6 meses tardarían en ingresar a Nicaragua productos sanitarios para afrontar el coronavirus. Esto nos recuerda lo beneficiados que somos de nuestro sistema de salud. Así es, tenemos que estar orgullosos del Sistema Nacional de Salud, que dicho sea de paso, y por supuesto sin desmerecer el trabajo, no solamente la atención del enfermo, que es dicho sea de paso en lo que yo laboro ahora, pero el tema de salud pública es un tema que va más allá de servicios de salud tradicionalmente como los conocemos, y eso creo que es una de las enseñanzas que esta nueva pandemia nos deja. Doctora, yo quisiera que me apoye o me descarte sobre una valoración que he hecho de las conversaciones que tuve esta semana, tanto con el ministro de Salud como con autoridades de la Caja. Y es que hay gente que dice aquí, aprendan de Italia, aprendan de España, aprendan de China, que aisló Wuhan. Y yo he intentado explicar con base, pues yo no soy especialista por supuesto, con base en lo que me han dicho el doctor Marco Bosa, por ejemplo, la doctora Marcela Hernández, que en el caso de estos países se dieron cuenta tardísimo que el COVID ya había ingresado, es decir, se había diseminado ya bastante y podían perder el rastro. En Costa Rica la ventaja, insisto siempre, por la responsabilidad de 2 personas extranjeras que estaban aquí y que les avisaron que en Estados Unidos un contacto tenía COVID y ellos se acercaron a un centro de salud a decir, hey, por favor, me acaban de avisar que tengo COVID, pueden revisarme, y según la cadena epidemiológica no han contagiado a nadie. Son casos absolutamente diferentes, donde lo nuestro habla mejor que lo que ha pasado en Italia o en España, doctora. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando en Wuhan toman la decisión de cerrar fronteras, ya habían salido 5 millones de personas. Lo que está pasando en Italia fue que se dieron cuenta tardíamente de cómo el virus estaba circulando, y no solamente se dan cuenta tardíamente, sino que ellos tienen una población de mucho adulto mayor, que es obviamente
el que hemos mencionado como de riesgo, y también el otro aspecto es la tasa de fumadores, porque tanto en China como en este caso en Italia, la gente fuma mucho y eso es un factor de riesgo para cualquier cosa y en este caso para el nuevo coronavirus. Doctora, finalmente, hay gente aquí en Costa Rica, de hecho lo estoy viendo aquí en redes sociales, que nos dice de golpe, rápido, que cierren los aeropuertos, que manden a la gente para las casas. Y yo he estado muy preocupado porque me parece, primero, que el virus del COVID no es tan mortal. De hecho, sospecho que la tasa de mortalidad es mucho menor porque China no ha dado los casos de contagiados asintomáticos y eso se trae abajo, digamos, la estadística de mortalidad. Pero a mí me preocupa que dentro de 3 meses no se haya muerto, como señala la leyenda urbana, una enorme cantidad de personas en el mundo producto del COVID, sino que en 3 meses, cuando el COVID esté controlado, nos muramos de hambre y de falta de trabajo y de desempleo. Doctora, ¿cómo encontrar ese balance entre las medidas de prevención sin paralizar ni a un país ni a la economía nacional ni internacional? Wander, totalmente de acuerdo con su observación. Una de las cosas más importantes es que este virus se le está llamando ya el virus que paralizó al mundo, porque estamos tomando medidas que no necesariamente son las indicadas en el momento en que estamos. Y la parte económica es fundamental, incluso respetuosamente a mí me parece que algunos eventos de concentración masiva, dependiendo, se les debería valorar el riesgo individual. ¿Y por qué digo el riesgo individual? Porque esto no está afectando a toda la población. Entonces, por ejemplo, a un concierto de rock, bueno, dependiendo del tipo de rock, no van a ir personas adultas mayores enfermas. Me explico, va a ir otro tipo de gente que en este momento es el de bajo riesgo. Y la misma Organización Mundial de la Salud está hablando de que las medidas individuales, como que usted hoy amaneció o mañana amanece resfriado, esperemos que no, usted responsablemente se guarda en su casa, no se va a trabajar donde pueda hacer una dispersión. El tema del lavado de manos, el tema del protocolo estornudo y tosido, eso son medidas tan simples pero tan efectivas que quizás por eso es que muy poca gente las ve como una medida efectiva. Claro, por supuesto, yo lo dije hoy en la mañana, doctora. Si este virus fuera una cucaracha enorme y fea, entonces nos estaríamos lavando las manos cada ratito. O si el virus causara impotencia, por ejemplo, cada minuto y medio estaríamos lavándonos las manos. Y creo que somos particularmente confiados. Finalmente, y le meto una pregunta más porque le dije que era la última, pero por ejemplo, a la gente que tiene que seguir laborando, a la gente que tiene viajes, por ejemplo, de trabajo, que son importantes, ¿cuáles recomendaciones le haría usted como especialista? Bueno, para los que tenemos que seguir laborando es preocuparnos en el autocuidado y por supuesto en el cuidado de los demás. No trabajar si me encuentro en condiciones de cuadro respiratorio, obviamente valorar mi propio riesgo, ya todo el mundo sabe cuáles son los países que tienen circulación, ya todo el mundo sabe las cadenas de transmisión que hay en Costa Rica y eso pues debería ser la primera alerta. Si usted tiene que viajar por negocios, la misma Organización Mundial que hoy actualizó las recomendaciones para viajeros está diciendo que haga el viaje, que ni siquiera es necesario que porte una mascarilla y que obviamente se preocupe por el lavado de manos. El único problema que tiene esa indicación es que si usted por alguna razón entra en contacto con alguien, podría pasar en cuarentena en otro país y por supuesto que eso es algo que puede trastornar la vida de cualquiera. Así es que la recomendación es esa, viaje pensando que puede caer en cuarentena y si usted es una persona con factores de riesgo, sobre todo si tiene una enfermedad que no la tiene bien controlada, ahí sí mejor espérese a que todo esto pase y trate de hacer sus actividades por vía virtual, por la web. Claro, pero no es necesario, por ejemplo, lo acaba de decir, portar mascarillas cuando uno va al aeropuerto. No es necesario. Porque no es efectivo. No, y porque, de nuevo, da una falsa sensación de seguridad. Y para darle un dato sumamente técnico, en el Hospital de Niños, nosotros desde el año pasado, la encargada de salud laboral viene haciéndonos pruebas para ver cuál es la mascarilla que mejor se adapta a mi cara. Porque obviamente todos tenemos una cara diferente. Y eso se hace de una manera muy técnica para ver si me hace un sello perfecto. Eso lo hacemos sobre todo para tuberculosis. Pero es que la gente cree que se puede poner la mascarilla como sea y cree que ya con eso está súper protegido. Y no, portar una mascarilla no es un superpoder. Claro, ojalá lo fuera. Pero, doctora, ojalá lo fuera. Sí, ojalá lo fuera.
Hay algunas aerolíneas que han anunciado también, ayer estaba leyendo, por ejemplo, que cada 2 minutos o 3 minutos sueltan un desinfectante en el aire acondicionado, en el filtro, para matar los virus. Me parece que también las empresas y particularmente las aerolíneas que han estado muy preocupadas han tomado las medidas necesarias. Claro, y esas son medidas que deberían de tomar siempre, porque cuando usted va en un vuelo, siempre corre un riesgo, por ejemplo, de adquirir una tuberculosis multiresistente que lo puede matar, puede adquirir una meningoxemia que lo puede matar, y a veces son riesgos que nosotros no medimos porque los conocemos poco. Pero, de nuevo, la parte del autocuidado es absolutamente útil y fundamental. Doctora, le agradezco mucho estos minutos que nos regaló y ha sido de mucho placer volverla a escuchar. Doctora, muchas gracias. Igualmente, Randall, un abrazo, que estén todos muy bien. Igualmente para ustedes, la doctora María Luisa Ávila. ¿No les llama la atención a ustedes que doña María Luisa sea tan prudente siendo la ministra que en 2009 ha tenido que tomar la decisión más fuerte de salud pública, que justamente fue suspender la romería? Son las 3 de la tarde con 20 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, recordándoles e invitándoles a las 5 de la tarde para que nos sigan en Facebook Live, en la página de Noticia Monumental. A las 5 de la tarde tendremos la transmisión especial de la comparecencia en la comisión de la UPAD, que a nosotros no se nos olvida por el COVID. A las 5 de la tarde estaremos con ustedes transmitiendo la comparecencia de Luis Salazar, el ex asesor legal de Casa Presidencial, el autor de lo que se sabe, porque nadie sabe quién redactó eso, es como que la computadora haya escrito sola, pero por lo menos el autor intelectual del decreto nefasto e ilegal que pretendía crear una unidad, bueno, que ya había creado la unidad de datos, pero que pretendía darle un cascarón jurídico a el acceso a información sensible de todos los costarricenses. Son las 3 con 20 minutos en la tarde, vamos a hacer la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros en Matices. Esto es Matices. Con 28, muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Yo los invito hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana a las 2 de la tarde hablaremos sobre transporte público ecológico o eléctrico. Estará con nosotros la primera dama de la República, doña Claudia Dobles, mañana con nosotros en Matices. Yo quiero despedirme hoy, una vez que ha estado tan intensa la última semana y que uno por dentro siente que ya vamos por el 15 de septiembre y no apenas por el 11 de marzo, escuchar para salida una canción que realmente a uno tiende a bajarlo un poco, a calmarlo un poco, que es hermosísima, que me cuesta muchísimo pronunciar el apellido, se llama Israel Kamakawiwole, me cuesta muchísimo, y es un mix que él hace, él ya falleció. Él hace entre Over the Rainbow y What a Wonderful World. Tal vez la hayan escuchado, tiene una voz privilegiada, pero que esto nos permita, en medio de todo lo que pasa en Costa Rica y en el mundo, tener unos minutos, 5 dura la canción, así es que 5 minutos de tranquilidad. Hasta luego, qué lindo es el mundo. Nos escuchamos mañana.